Mi nombre no importa, pero soy un hombre que sirvió durante muchos años en el ejército mexicano. Aquellos días eran duros, llenos de sacrificios y de momentos que marcaron mi vida. Entre las patrullas y los operativos llegué a sentirme invulnerable, como si la selva pudiera tragarse a cualquiera menos a mí. La ironía es amarga, porque aquella maldita noche, en el corazón de la selva chiapaneca, comprendí que la soberbia humana no es nada frente a lo desconocido. Nos habían asignado una misión de vigilancia en una zona remota. Era un paraje denso y húmedo, donde los árboles formaban un techo natural tan tupido que apenas permitía que la luz del sol tocara el suelo. La selva no es como la pintan en las películas. No es hermosa ni llena de aventuras. Es sofocante, opresiva, como si la misma tierra te advirtiera que no perteneces ahí. Mi escuadrón estaba compuesto por 5 hombres, incluyendo a mí. Habíamos montado un campamento improvisado cerca de un arroyo. Todo parecía tranquilo, aunque siempre se siente ese murmullo de la selva. El zumbido de insectos, el crujido de las ramas, los llamados de aves que parecen salidos de otro mundo. Esa noche, el calor era insoportable. Llevábamos un par de días siguiendo rastros de posibles intrusos en la región. El dron que utilizábamos era nuestra herramienta más confiable, pequeño, pero efectivo. Podía registrar movimientos a varios kilómetros de distancia. Sin embargo, las baterías eran un lujo limitado. Lo activábamos solo cuando era absolutamente necesario. ¿Cuánto falta para que terminemos este recorrido?, preguntó Ortega mientras limpiaba su rifle con una calma que rozaba lo absurdo. Hasta que nos digan que volvamos, respondí, sin mucho ánimo de hablar. Había algo en la selva esa noche que me tenía intranquilo. No sabía si era el aire más denso de lo habitual o el hecho de que apenas habíamos encontrado rastros de actividad humana. Pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Alrededor de medianoche, el dron detectó movimiento. El monitor mostró una figura que se movía entre los árboles, demasiado rápido para ser un animal común, pero con una forma que no parecía completamente humana. Tomás, el operador del dron, ajustó el enfoque, pero la imagen se distorsionó. Debe ser una falla del sistema, dijo, aunque su tono no sonaba tan seguro. ¿Dónde fue eso?, pregunté. A unos 400 metros al este parece que se detuvo cerca de una formación rocosa. La orden fue clara: investigar el área. No podíamos arriesgarnos a que se tratara de algún grupo armado o contrabandistas. El teniente, siempre práctico, asignó a 2 hombres para quedarse en el campamento mientras nosotros 3 avanzábamos. La caminata fue más tensa de lo que esperaba. Íbamos en fila, con Ortega cubriendo la retaguardia y yo liderando el grupo. Las sombras de los árboles parecían moverse con cada paso, y los sonidos habituales de la selva se habían reducido a un extraño silencio. Cuando llegamos al lugar indicado no encontramos nada, solo rocas cubiertas de musgo y ramas caídas. La sensación de que estábamos siendo observados era ineludible. Ortega revisó el área con su linterna mientras Tomás trataba de reiniciar el dron, que había dejado de responder de forma repentina. «Esto no tiene sentido. Lo revisé antes de salir», dijo Tomás, mientras golpeaba ligeramente el dispositivo. «Tranquilo», le respondí. «Tal vez es solo interferencia». Pero en el fondo sabía que no era eso. Había algo en esa parte de la selva que parecía diferente. La vegetación era más espesa, y el aire estaba cargado con un olor extraño, metálico, como si algo se estuviera oxidando. Fue entonces cuando Ortega gritó: «Tomás, ¿dónde está Tomás?», preguntó, señalando el lugar donde había estado parado nuestro compañero segundos antes. La linterna de Tomás estaba tirada en el suelo, todavía encendida. No había rastro de él, ni siquiera un ruido que indicara hacia dónde había ido. Ortega y yo buscamos por todos lados, llamándolo a gritos, pero lo único que obtuvimos como respuesta fue el eco de nuestras propias voces. Algo se movió entre los árboles, apenas visible por el rabillo del ojo. Saqué mi arma instintivamente, apuntando hacia donde creí haber visto movimiento. «¿Lo viste?», susurró Ortega. Asentí, aunque no estaba seguro de lo que había visto. Lo único claro era que no estaba solo en ese lugar. Volvimos al campamento con una mezcla de miedo y frustración. No podía creer que uno de los nuestros hubiera desaparecido sin dejar rastro. Cuando llegamos, el resto del equipo nos recibió con miradas de preocupación.
Les contamos lo sucedido, pero no había forma de explicar lo que habíamos visto, o mejor dicho, lo que no habíamos visto. Decidimos hacer una búsqueda al amanecer. Durante el resto de la noche, nadie pudo dormir. Uno de los hombres, Rivera, comenzó a murmurar sobre historias que había escuchado de los lugareños. Leyendas de la selva que hablaban de espíritus guardianes y de presencias que acechaban a los intrusos. No necesitamos fantasmas para esto, Rivera, dije con brusquedad. Esto tiene que tener una explicación lógica. Aunque lo dije con firmeza, por dentro estaba lleno de dudas. La imagen del lugar donde había desaparecido Tomás seguía grabada en mi mente, junto con ese olor metálico y esa sensación de estar siendo vigilado. Al amanecer, nos dividimos en grupos para buscar a Tomás. Mi equipo volvió al lugar de su desaparición, pero lo que encontramos solo aumentó nuestra confusión. Las rocas y las ramas que habíamos visto la noche anterior estaban ahora cubiertas de un líquido oscuro y espeso. No era sangre, pero tampoco parecía agua ni aceite. Ortega lo tocó con la punta de su machete. «¿Qué demonios es esto?», murmuró. Antes de que pudiera responder, un sonido nos hizo girar. Era un crujido, como si algo pesado se moviera entre los árboles. Apuntamos nuestras armas hacia el ruido, pero no vimos nada. Solo la selva, inmensa y siniestra, como si se burlara de nosotros. Decidimos regresar al campamento, pero el camino de vuelta parecía más largo de lo que recordaba. Cada paso se sentía como un desafío, y la sensación de ser observados era cada vez más intensa. Cuando finalmente llegamos, encontramos a los otros dos hombres con expresiones de terror en sus rostros. «El dron volvió a funcionar», dijo uno de ellos temblando. «¿Qué grabó?», pregunté, aunque en el fondo no quería saber la respuesta. Encendieron el monitor y nos mostraron el video. Era una grabación borrosa, pero se distinguía una figura que no era humana. Tenía una forma alargada y movimientos imposibles, como si su cuerpo no obedeciera las leyes de la física. Pero lo peor fue lo último. La cámara captó a Tomás, de pie, mirando fijamente hacia el lente, con los ojos completamente blancos. No sé cómo logramos salir de ahí con vida. Nunca encontramos a Tomás ni explicamos lo que vimos. Solo sé que esa selva guarda secretos que no deben ser descubiertos. Desde esa noche no he vuelto a pisar un lugar tan remoto. Cada vez que cierro los ojos veo el rostro de Tomás en mi mente, y el eco de aquella selva sigue persiguiéndome, como un recordatorio de que hay cosas que es mejor no entender. La primera vez que pisé la selva de Chiapas fue como entrar en un mundo ajeno al resto del planeta. El calor pegajoso, el sonido constante de insectos y aves, y la sensación de que algo o alguien siempre te estaba observando. En ese tiempo, yo era solo un muchacho que había dejado su pueblo buscando algo más que sembrar y cosechar. No me esperaba que lo que encontrara aquí me cambiaría para siempre. Había llegado al ejército por necesidad, no por vocación. Mis días antes de ese destino estaban marcados por una rutina casi monótona. Trabajo en el campo, tardes en el río con mis hermanos, y las noches tranquilas bajo un cielo estrellado. Pero la tranquilidad no paga las cuentas, y menos cuando tienes una familia que espera algo más de ti. Así terminé en este lugar, con un rifle al hombro, aprendiendo a sobrevivir entre la humedad y el misterio de esta selva interminable. Nuestro destacamento tenía una misión sencilla en teoría: patrullar una región montañosa que, según los superiores, servía como paso para contrabandistas. Era un trabajo constante y monótono, pero que nos mantenía alerta. No era raro escuchar historias entre los compañeros, luces extrañas en el cielo, figuras que aparecían entre los árboles, o ruidos que no parecían venir de ningún animal conocido. Eran cuentos de campamento, o eso quería creer yo. Todo comenzó la noche en que desapareció Torres. Él estaba montando guardia mientras el resto intentábamos dormir. Habíamos acampado cerca de un claro que cruzaba un riachuelo. Era un lugar ideal, porque podíamos cubrirlo desde varias direcciones. Torres era el más bromista del grupo, el tipo que siempre encontraba la forma de sacarnos una sonrisa incluso en los momentos más tensos. Era difícil imaginar que algo lo pudiera asustar. Desperté cuando escuché a Méndez susurrar mi nombre. «Despierta, algo no está bien», dijo en voz baja, casi como si temiera ser escuchado por alguien más.
Me incorporé, notando que el resto también comenzaba a moverse, todos con la misma inquietud reflejada en sus rostros. «¿Qué pasa?», pregunté. «Torres no está. Se supone que debía regresar al campamento hace rato, pero no hay rastro de él. Fuimos a buscarlo y encontramos algo raro». La preocupación en su voz era inusual. Méndez no era del tipo que se asustaba fácilmente. Me levanté de inmediato, agarrando mi rifle mientras seguíamos a Méndez hacia el lugar donde Torres había estado montando guardia. El resto nos seguía en silencio como si el propio bosque nos pidiera no hacer ruido. Al llegar lo vi. Allí, justo donde Torres debía estar, había un círculo perfecto de cenizas. No había rastro de fuego ni de madera quemada. Solo cenizas, dispuestas con una precisión casi inhumana. «¿Qué diablos es esto?», murmuró Sandoval, uno de los más nuevos en el grupo. Todos lo miramos, pero nadie tenía una respuesta. Miré alrededor, buscando alguna pista, algo que explicara lo que había sucedido, pero era como si el lugar mismo se burlara de nosotros con su silencio. La selva, normalmente ruidosa, estaba extrañamente callada. «No puede estar lejos», dijo Méndez, rompiendo el silencio. «Tenemos que buscarlo». Formamos dos grupos. A mí me asignaron con Méndez y Sandoval. Nos internamos en la selva, nuestras linternas iluminando los árboles y arbustos que parecían cerrarse sobre nosotros. No sé cuánto tiempo pasamos caminando, llamando a Torres en voz baja, pero no encontramos nada. Ni huellas, ni rastro de que alguien hubiera pasado por ahí. Regresamos al campamento con el estómago revuelto. Los otros tampoco habían tenido suerte. La noche se sentía más pesada, como si algo invisible estuviera presionando sobre nosotros. «Mañana al amanecer, continuaremos la búsqueda», dijo el sargento, intentando mantener la calma en el grupo. Esa noche, el sueño fue imposible. Escuché a Méndez rezar en voz baja mientras Sandoval revisaba su rifle una y otra vez. Yo intentaba convencerme de que Torres simplemente se había perdido, que tal vez encontraríamos su rastro con la luz del día, pero en el fondo sabía que algo más estaba ocurriendo. La búsqueda al día siguiente no trajo respuestas. Caminamos durante horas, internándonos más y más en la selva. A medida que avanzábamos, la sensación de que algo no estaba bien se hacía más fuerte. Los árboles parecían más altos, las sombras más densas. Encontramos un par de huellas, pero desaparecían sin lógica, como si quien las hubiera dejado simplemente se desvaneciera. Al mediodía decidimos regresar. El sargento había mencionado que pediría refuerzos y que no podíamos arriesgarnos a perdernos nosotros también. Pero justo cuando estábamos a punto de emprender el camino de vuelta, Sandoval gritó: «Aquí hay algo». Corrió hacia un pequeño claro. Lo seguimos, con los rifles listos. Allí, en el centro del claro, había otro círculo de cenizas, igual de perfecto que el primero. Esta vez, sin embargo, había algo más. Un pequeño objeto en el centro del círculo. Al acercarnos, vi que era el reloj de Torres. Estaba intacto, como si alguien lo hubiera dejado ahí deliberadamente. «Esto no tiene sentido», dijo Méndez con la voz quebrada. «Esto no es normal». Nadie respondió. El sargento tomó el reloj con cuidado y lo guardó en su bolsillo. Luego nos ordenó regresar. Esa noche fue peor que la anterior. Nadie hablaba, pero todos sentíamos lo mismo. Algo nos estaba observando. Algo que no podíamos ver, pero que estaba ahí, acechando. Intenté concentrarme en mantener mi arma lista, pero los ruidos extraños comenzaron a aparecer. Pisadas en la maleza, susurros que parecían venir de todas direcciones. De repente, escuchamos un grito. Venía del otro lado del campamento. Todos nos levantamos de un salto, corriendo hacia el lugar. Allí encontramos a Sandoval, pálido y temblando, señalando hacia la selva. «Lo vi», balbuceó. «Vi a Torres». «¿Qué estás diciendo?», preguntó el sargento. Estaba ahí entre los árboles. Me miró, pero no era él. Sus ojos estaban vacíos. Nos miramos unos a otros, sin saber qué hacer. El sargento ordenó reforzar la vigilancia y que nadie se alejara del campamento. Sandoval no volvió a hablar esa noche. La última noche fue la más aterradora. Alrededor de la medianoche, las cenizas aparecieron de nuevo, esta vez en el centro del campamento. Nadie las había visto llegar, nadie las había escuchado. Solo estaban ahí,
como si hubieran nacido del suelo. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un sonido bajo, gutural, como un murmullo que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Apuntamos nuestras armas hacia la selva, pero no había nada. La oscuridad parecía moverse, como si tuviera vida propia. «Muéstrate», gritó Méndez perdiendo la paciencia. El murmullo cesó, y por un instante todo quedó en silencio. Luego apareció. Entre los árboles, una figura salió a la luz de nuestras linternas. Era Torres, pero no el Torres que conocíamos. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos y vacíos. No dijo nada, solo nos miró con una expresión que no puedo describir. «¿Torres?», preguntó el sargento, dando un paso al frente. La figura levantó una mano y señaló hacia el círculo de cenizas. Luego, sin previo aviso, se desvaneció. No corrió, no caminó, simplemente desapareció. Esa fue la última noche en la selva. Al día siguiente un helicóptero vino por nosotros. Reportamos la desaparición de Torres, pero nadie nos creyó cuando intentamos explicar lo que habíamos visto. Para el ejército, Torres era solo otro soldado perdido en la inmensidad de la selva. Pero nosotros sabíamos la verdad. Sabíamos que la selva no lo había tomado, que había algo más. Algo que nos había dejado ir, pero que seguía ahí, esperando. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo ese círculo de cenizas y siento que algo me observa, esperando su momento. Soy soldado desde hace más de 10 años. Mis botas han pisado desiertos, montañas y ciudades destruidas, pero fue en la selva de Chiapas donde descubrí que hay cosas que ni los hombres más duros pueden enfrentar. Lo que ocurrió durante esa misión me persigue hasta hoy. Todas las noches cierro los ojos y veo ese árbol maldito, la mano incrustada en su tronco, y me pregunto si de verdad dejamos algo atrás cuando escapamos de aquel lugar. Todo comenzó cuando nuestro escuadrón recibió la orden de internarse en la selva. Nos habían informado sobre un grupo de individuos armados que operaban cerca de una comunidad indígena remota. No era nada que no hubiéramos enfrentado antes. Reconocimiento, asegurar el área y mantener la paz. Llegamos con poco equipo, cargados de confianza y la determinación de volver a casa. La selva no tardó en mostrarnos su hostilidad. La humedad se pegaba a la piel como una manta mojada, y el zumbido constante de los insectos era como una burla a nuestro entrenamiento. La maleza nos cerraba el paso y nos obligaba a abrir camino con machetes, mientras el crujido de ramas bajo nuestras botas se mezclaba con el canto distante de aves. Mi compañero más cercano, un tipo alto y con un humor tan oscuro como la jungla misma, me dijo mientras cortábamos ramas: «Esta maldita selva está viva, escucha cómo respira». Le respondí con una sonrisa nerviosa. No quería admitirlo, pero algo en el aire se sentía distinto. Había una tensión que no podía explicar, como si la vegetación nos observara. El tercer día de patrullaje nos encontramos con algo que ninguno de nosotros esperaba. En medio de un claro, un árbol gigantesco se alzaba con un porte imponente. Su tronco era ancho, casi negro, y su corteza estaba cubierta de extrañas marcas. No eran grietas ni musgo. Eran símbolos tallados profundamente en la madera, como si manos humanas hubieran trabajado en él durante años. Uno de los soldados, el más joven del grupo, se acercó con curiosidad. «¿Qué creen que sean estas marcas?», preguntó, tocando las tallas con la palma abierta. Nuestro sargento, siempre frío y pragmático, ordenó: «No toquen nada, esas cosas son de los locales. Lo último que necesitamos es meternos en líos por supersticiones». Pero el soldado ignoró las órdenes. Estaba fascinado, como hipnotizado por los símbolos. Pasó su mano lentamente sobre ellos, como si intentara descifrar un código. «No puede ser nada malo», murmuró con una sonrisa nerviosa. El resto de la patrulla lo miró con incomodidad, pero seguimos adelante. No podíamos perder tiempo discutiendo sobre un árbol, aunque algo dentro de mí gritaba que debimos quemarlo allí mismo. Esa noche acampamos no muy lejos del árbol. La oscuridad cayó rápido, cubriéndonos con un manto impenetrable. Solo nuestras linternas cortaban la negrura, pero la selva parecía tragarse la luz, dejándola tenue y débil. ¿Escucharon eso?, dijo uno de mis compañeros, levantando la vista de su comida racionada. Nos quedamos en silencio, pero no oímos nada fuera de lo común.
Sin embargo, todos compartimos la misma sensación de estar siendo vigilados. Decidimos montar guardias en turnos dobles esa noche, algo que nunca hacíamos en misiones similares. Cuando fue mi turno, me quedé observando las sombras. Los árboles parecían más altos y las ramas se entrelazaban como garras. Me concentré en mantener la mente clara, pero una figura apareció a la distancia. Me levanté de un salto, apuntando con mi rifle, y grité: ¿Quién anda ahí? La figura se desvaneció entre los árboles. El compañero que compartía guardia conmigo dijo: «Seguro es un animal. ¡Relájate!». Pero no era un animal, lo sabía. Al amanecer, el joven soldado que había tocado el árbol no apareció para el desayuno. Pensamos que había salido a hacer sus necesidades, pero el tiempo pasaba y no regresaba. Después de buscarlo entre la maleza, decidimos regresar al claro del árbol. Allí estaba su mochila, tirada a un lado del tronco, pero de él no había rastro. El sargento se tensó y ordenó buscar en un perímetro amplio. Gritamos su nombre, revisamos cada rincón, pero era como si se lo hubiera tragado la selva. Cuando regresamos al árbol, uno de los soldados notó algo. En el tronco, justo donde el joven había colocado su mano el día anterior, había algo nuevo. Al principio pensé que era una sombra, pero cuando me acerqué, mi estómago se hundió. Era una mano humana, incrustada en el árbol como si formara parte de él. La piel estaba marchita, como seca, pero los detalles eran inconfundibles. Las uñas, las arrugas, hasta un anillo que todos reconocimos. Era su mano. Uno de los hombres vomitó al ver aquello. El sargento, siempre racional, trató de mantener la calma. «Esto no tiene sentido. No puede ser», murmuró, pero incluso él estaba pálido. Intentamos cortar la mano con un machete, pero el árbol era demasiado duro. Las hojas alrededor comenzaron a temblar, aunque no había viento. Fue entonces cuando escuchamos un sonido. Era un grito ahogado, lejano, como si alguien estuviera atrapado bajo tierra. «¡Vámonos!», gritó uno de los hombres. El sargento finalmente ordenó la retirada. Dejamos el claro y corrimos lo más rápido que pudimos, tropezando con raíces y ramas. Sentíamos que algo nos seguía. La selva, antes ruidosa con sus aves y monos, estaba ahora silenciosa, como si contuviera la respiración. La segunda noche acampamos a kilómetros de distancia, pero nadie pudo dormir. Cada crujido en la oscuridad nos hacía levantar las armas. Uno de los hombres, temblando, susurró: «No debimos tocar ese árbol». Quise decir algo para calmarlo, pero no pude. Sabía que tenía razón. Cuando finalmente salimos de la selva y regresamos a nuestra base, nadie quería hablar de lo sucedido. El sargento presentó un informe escueto. Pérdida de un soldado durante operación de reconocimiento. Causa desconocida. Intenté olvidarlo, pero los sueños no me dejaron. Cada noche veía el árbol, su tronco negro y los símbolos tallados en él. Siempre terminaba con la imagen de la mano, viva y moviéndose como si intentara liberarse. Años después, volví a pasar por Chiapas en una misión distinta. Aunque juré no hacerlo, pregunté a un anciano local sobre los árboles con marcas extrañas. El hombre me miró fijamente y dijo: «Son guardianes, se llevan a los que los ofenden. Cuando un hombre se vuelve parte de ellos, ya no regresa». No quise escuchar más. Ahora vivo con un constante peso en el pecho, sabiendo que hay cosas en este mundo que nunca entenderemos. Pero hay algo que sí sé con certeza: si alguna vez te encuentras con un árbol marcado en la selva, nunca, jamás, lo toques. El aire húmedo y espeso de la selva de Chiapas era algo que uno nunca olvidaba. No importa cuánto tiempo pasara en el ejército, aquel calor abrasador y el zumbido constante de los insectos te marcaban. Estábamos acostumbrados a todo tipo de misiones, desde escoltas hasta el rescate de civiles en pueblos remotos. Pero nada, absolutamente nada, podía prepararnos para lo que nos esperaba aquella noche. Recuerdo que llegamos a la comunidad un lunes al amanecer. Habíamos recibido reportes de que un grupo de hombres armados había estado hostigando a los pobladores. Lo típico, pensé, narcotraficantes aprovechando lo inhóspito del terreno para hacer de las suyas. Nuestra misión era clara: localizar y neutralizar la amenaza. Éramos un grupo compacto de 7 soldados, curtidos en combate,
pero también sabíamos que la selva tenía sus propias reglas. A veces, era el terreno quien decidía quién salía con vida. Desde el principio algo se sentía extraño. Los pobladores apenas salieron a recibirnos. Se refugiaban en sus chozas, y los pocos que se atrevían a hablar lo hacían de manera apresurada, como si quisieran que nos marcháramos rápido. Una anciana cubierta con un rebozo desgastado se acercó lo suficiente para advertirnos. No vayan al río, ahí no hay hombres, solo muerte. No era la primera vez que escuchaba historias de miedo en una comunidad aislada. Siempre había leyendas, cuentos para asustar a los forasteros, pero algo en su voz me heló. No le di mayor importancia, o al menos eso intenté. Aquella noche acampamos cerca del río, el mismo lugar que la anciana nos había advertido evitar. Había una lógica detrás. Desde ahí podríamos vigilar mejor la zona. El sargento, un hombre de carácter firme y pocas palabras, decidió que dividiríamos turnos de vigilancia en parejas. La noche avanzó lentamente hasta que algo ocurrió. Estaba junto a uno de los compañeros al que llamábamos el Flaco, por su complexión delgada. La luz de la luna apenas se filtraba entre las copas de los árboles, dejando todo envuelto en sombras. De repente, escuchamos un ruido, algo moviéndose entre la maleza. Pensé que sería un animal, pero el Flaco señaló hacia un punto oscuro entre los árboles. ¿Viste eso?, preguntó en un susurro. Negué con la cabeza. Apenas había movimiento, pero una sensación extraña comenzó a instalarse en mi pecho. Decidimos investigar. Llevábamos las armas listas mientras nos adentrábamos en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vimos. Un rastro de sangre en el suelo. La sangre formaba un camino irregular, como si alguien hubiera arrastrado un cuerpo herido entre la vegetación. Mi instinto me decía que no debíamos seguirlo, pero el Flaco, siempre curioso, insistió. No puede ser un animal, esto es demasiado fresco. Seguimos el rastro por lo que parecieron horas, aunque sé que solo fueron unos minutos. La selva parecía alargarse, los árboles se cerraban alrededor de nosotros y el aire se volvía más pesado. Fue entonces cuando lo escuchamos, un gemido ahogado, como si alguien pidiera ayuda desde algún punto más adelante. «Oye, espera aquí, voy a acercarme», me dijo el Flaco. Intenté detenerlo, pero él ya estaba avanzando. Mi pecho se apretaba con una sensación de peligro inminente. El sonido se hizo más fuerte, y entonces lo perdí de vista. «¡Flaco!», grité. Mi voz sonaba desesperada incluso para mis propios oídos. No respondió. Corrí hacia donde lo había visto por última vez, pero solo encontré más sangre. Estaba fresca, brillante, bajo la luz de mi linterna. Pero lo más aterrador no era eso. La sangre había sido usada para dibujar algo en el suelo, un símbolo que nunca antes había visto, un círculo con líneas cruzadas que parecían apuntar hacia los extremos del mundo. Cuando volví al campamento, apenas podía hablar. El sargento me obligó a calmarme y explicar lo que había pasado. Los demás soldados se miraban entre sí, algunos preocupados, otros incrédulos. «¿Un símbolo?», preguntó uno de ellos, un veterano con más cicatrices que cabello. «¿Y el Flaco?», negué con la cabeza, había desaparecido. El sargento decidió que formaríamos un grupo para buscarlo. Nadie quería admitirlo, pero todos sentíamos el peso de algo más grande que nosotros. A medida que avanzábamos por la selva, el silencio era casi insoportable. No había ruidos de animales, ni siquiera el zumbido de los insectos. Era como si la selva misma estuviera conteniendo la respiración. Entonces lo encontramos, o más bien, lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba colgado de un árbol, a varios metros de altura, como si alguien lo hubiera depositado ahí, con una precisión imposible. Sus ojos estaban abiertos, pero no había vida en ellos. En su pecho, tallado con una crudeza espantosa, estaba el mismo símbolo que había visto antes. Regresamos al campamento en un estado de completo desconcierto. Nadie podía explicar lo que había pasado. Algunos comenzaron a murmurar sobre espíritus o brujería, algo que no era raro en esas tierras. Pero el sargento, siempre práctico, insistió en que debía haber una explicación racional. «No hay tiempo para supersticiones», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. «Seguiremos con la misión». Esa noche nadie pudo dormir. El viento parecía traer consigo voces, fragmentos de palabras que no entendíamos. Al amanecer, uno de los nuestros ya no estaba. Había dejado su rifle y su mochila, pero no había rastro de él. La desesperación comenzó a apoderarse de nosotros.
Decidimos abandonar la misión y regresar a la base. Pero la selva no nos dejó. Cada camino que tomábamos parecía llevarnos al mismo lugar, y cada vez que nos deteníamos, encontrábamos más símbolos en la tierra, en los árboles, incluso en el agua del río. Los días se mezclaron con las noches. Perdimos la noción del tiempo. Uno a uno, mis compañeros comenzaron a desaparecer. Primero fue el veterano, luego el sargento. Sus desapariciones no eran normales. Los cuerpos nunca aparecían. Pero la sangre y los símbolos siempre estaban ahí, recordándonos que éramos intrusos en un territorio que no comprendíamos. Para cuando quedé solo, la selva había dejado de ser un lugar físico. Se sentía como si estuviera viva, como si respirara a mi alrededor, observándome, esperando. Mi mente comenzó a jugarme trucos. Escuchaba las voces de mis compañeros, veía sus sombras entre los árboles, pero cuando intentaba acercarme, solo encontraba más símbolos, más sangre. No sé cómo logré salir, solo recuerdo correr, tropezar, levantarme y seguir corriendo. Cuando finalmente encontré un camino de terracería y vi un vehículo militar acercándose, caí de rodillas y lloré como un niño. Ahora, mientras escribo esto, no puedo evitar sentir que nunca dejé la selva. A veces, en las noches más silenciosas, todavía escucho sus murmullos, y cuando cierro los ojos, veo los símbolos, grabados en mi mente como una marca indeleble. Nos dijeron que no fuéramos al río. ¿Deberíamos haber escuchado? La vida en el ejército no es fácil, pero aprendí a aceptarla desde joven. No nací con muchas opciones. El uniforme fue mi boleto para salir de un futuro incierto. En el cuartel me enseñaron a sobrevivir, a soportar el calor, el hambre y las largas marchas con un equipo que parece aumentar de peso con cada paso. Mi lugar favorito siempre fue la selva. Ahí, rodeado de árboles gigantescos, enredaderas y un coro de criaturas invisibles, sentía que había algo vivo observándonos, algo que nos medía, que juzgaba si éramos dignos de caminar por su territorio. Estábamos desplegados en una región remota de la selva lacandona, cerca de la frontera sur del país. Nuestra misión era patrullar y mantener el orden en un área donde se reportaban movimientos extraños, rumores de contrabandistas, taladores ilegales, y aunque nadie lo decía abiertamente, cosas que no podían explicarse. Eran 7 hombres conmigo, contando al teniente, un joven de rostro serio que no bromeaba ni en los días tranquilos. Recuerdo claramente el día que llegamos al campamento. La humedad era insoportable, el calor pegajoso se metía hasta en los huesos. Instalamos nuestras tiendas en un claro pequeño rodeado de árboles tan altos que apenas dejaban ver el cielo. La lluvia amenazaba con caer en cualquier momento. Esa noche, mientras limpiábamos nuestras armas y cenábamos nuestras raciones, el cabo Morales, el más supersticioso del grupo, sacó a relucir una vieja leyenda. Dicen que en esta selva hay algo que se lleva a los hombres, comentó mientras masticaba lentamente su comida. Nadie sabe qué es, pero siempre deja marcas extrañas. ¿Qué clase de marcas?, preguntó Ramírez, el más joven del grupo, con una risa nerviosa. Círculos, cosas que parecen hechas a propósito, pero no hay huellas ni rastros, solo desaparecen. El teniente, que observaba en silencio, lo interrumpió con brusquedad. Deja de meter ideas absurdas en la cabeza de los demás. Aquí no hay nada más que nosotros y la selva. Morales encogió los hombros, pero no dijo más. Esa madrugada nos despertó un trueno que hizo temblar la tierra. Una tormenta había llegado con fuerza, trayendo consigo un aguacero que parecía interminable. Las gotas golpeaban las lonas de las tiendas como un tamborileo incesante. Estaba acostado en mi saco de dormir, tratando de ignorar el ruido, cuando escuché algo distinto, un crujido, como si alguien estuviera caminando cerca. ¿Escuchaste eso?, me susurró Ramírez, que compartía tienda conmigo. Asentí, pero antes de que pudiera responder, un grito desde afuera nos puso en alerta. Era Pérez, uno de los más veteranos. «Voy a revisar algo», gritó desde su tienda. Lo escuchamos salir bajo la lluvia. Sus pasos se perdieron entre el ruido del agua y el viento. Esperamos un rato, pero no volvió. «Voy a buscarlo», dijo el teniente con su tono habitual de autoridad, saliendo sin esperar respuesta.
Nos quedamos en nuestras tiendas, en silencio, mirando cómo las sombras danzaban en la lona cada vez que un relámpago iluminaba el campamento. Pasaron los minutos, quizás horas, pero el teniente tampoco regresó. «Algo no está bien», dijo Morales con el rostro pálido. Salimos en grupo, armados y en formación, llamando sus nombres. La lluvia había reducido su intensidad, pero la niebla comenzaba a cubrirlo todo. Después de caminar unos minutos, encontramos las pertenencias de Pérez. Su cantimplora, su cuchillo, incluso su insignia, perfectamente dispuestos en el suelo, formando un círculo perfecto. «¿Qué demonios es esto?», exclamó Ramírez con la voz temblorosa. Nadie respondió. Un escalofrío me recorrió la espalda. Buscamos por horas, pero no había rastros de Pérez ni del teniente. Cuando amaneció, la tormenta había cesado, pero el campamento se sentía extraño, vacío. La selva, normalmente llena de sonidos, estaba inusualmente silenciosa. Nos reunimos para decidir qué hacer. Morales quería regresar al cuartel, pero la comunicación con la base estaba cortada. «No podemos abandonar la misión», dije, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. «Tenemos que encontrar al teniente». Los demás asintieron, aunque nadie parecía convencido. Exploramos en equipos de 2, abriéndonos paso entre la densa vegetación. Cada vez que encontraba algo fuera de lugar, un árbol con marcas extrañas, una rama rota de forma antinatural, mi mente volvía al círculo perfecto de la noche anterior. ¿Qué había hecho que Pérez dejara todo tan ordenado? Esa noche, el miedo se apoderó de nosotros. Hicimos guardias, pero ninguno dormía realmente. Fue durante mi guardia que lo sentí. Un cambio en el aire, como si algo estuviera observándome desde la oscuridad. Me levanté con el arma en las manos, escudriñando entre los árboles. Entonces lo vi, una figura que no era más que una sombra, moviéndose lentamente entre los troncos. «¡Alto!», grité, apuntando con el rifle. El ruido despertó a los demás, que salieron de sus tiendas con las armas listas. Pero para cuando todos estuvieron afuera, la figura había desaparecido. «Estás viendo cosas», me dijo Morales, aunque su voz sonaba más nerviosa que burlona. Pero yo sabía que no estaba imaginando nada. Los días siguientes fueron un infierno. Uno a uno, mis compañeros comenzaron a desaparecer de formas similares. Primero Morales, luego Ramírez. Cada vez que salía el sol, encontrábamos sus cosas en el mismo patrón, un círculo perfecto como si lo hubieran hecho con un compás gigante. Cuando quedé solo, la selva se convirtió en un enemigo invisible. Caminé sin rumbo, buscando una salida, pero parecía que el paisaje se repetía interminablemente. Las noches eran las peores. Sentía pasos detrás de mí, respiraciones que no eran mías. Finalmente, llegué a un claro donde las pertenencias de todos estaban dispuestas en un círculo gigante, como una especie de altar macabro. En el centro, algo brillaba bajo la luz tenue de la luna. Era la placa del teniente. Nunca supe qué ocurrió realmente en esa selva. Cuando finalmente me encontraron, días después, estaba deshidratado y delirante. Les conté todo, pero nadie me creyó. La oficialidad lo atribuyó al estrés y la fatiga. Sin embargo, aún sueño con esa noche, con el círculo perfecto y la sensación de que algo nos observaba, algo que no pertenece a este mundo. Y cada vez que despierto, me pregunto si alguna vez me dejará en paz. Dicen que la selva tiene vida propia, pero pocos entienden lo que significa, hasta que se enfrentan a su mirada. He servido por más de 2 décadas en el ejército, recorriendo llanuras, montañas y desiertos. Pero nunca había sentido un miedo tan profundo como en aquellas semanas que pasamos en la espesura de la selva lacandona. Allí no solo luchamos contra el calor, la humedad y los mosquitos, sino contra algo que parecía observarnos desde cada sombra. Recuerdo claramente cómo comenzó todo. Habíamos llegado con la misión de patrullar un área sospechosa de actividades ilegales. Campesinos de los alrededores habían reportado desapariciones inexplicables, y aunque se mencionaron narcotraficantes, se percibía un aire de superstición en sus relatos. Los más ancianos se negaban a entrar en ciertos sectores de la selva, diciendo que estaban malditos. Nos lo tomamos como historias para asustar a los forasteros. Éramos 9 soldados, más el comandante, un hombre curtido, práctico y de pocas palabras. Como jefe del grupo, siempre insistió en que no prestáramos atención a los rumores. La selva no asusta, pero sí mata a los confiados, decía. Y tenía razón, el terreno era implacable.
raíces que te hacían tropezar, insectos que no te dejaban dormir, y un calor sofocante que nunca te abandonaba. Una tarde, después de montar el campamento junto a un riachuelo, se nos pidió que comenzáramos a marcar los árboles de un perímetro determinado. Esto serviría para identificar un área segura en caso de necesitar evacuar rápidamente. Fui asignado junto con otro soldado, al que llamaré el más joven del grupo, para cubrir una sección al sur. Caminamos en silencio, concentrados en nuestro trabajo, hasta que noté que el más joven parecía inquieto. Miraba hacia el suelo y evitaba el contacto visual. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, pero esta zona se siente extraña, es como si nos estuvieran observando. Intenté bromear para aliviar la tensión. Es la selva, siempre está viva, pero no nos va a comer, tranquilo. No funcionó. Él seguía nervioso. Terminamos la tarea y regresamos al campamento antes del anochecer, pero la sensación de incomodidad permaneció con nosotros. 2 días después, uno de los nuestros desapareció. Lo llamábamos el Callado, porque era un hombre de pocas palabras y prefería mantenerse al margen de las conversaciones del grupo. Esa tarde, se ofreció a ir a marcar un árbol que habíamos pasado por alto en el área noreste. No era raro que alguien se separara del grupo por una tarea breve, y no nos preocupamos al principio. Sin embargo, pasaron horas, y el Callado no regresaba. Al caer la noche, formamos un grupo de búsqueda. No podíamos permitirnos dejar a nadie atrás. La selva, que de día parecía asfixiante, se volvía un laberinto de sombras por la noche. Con linternas en mano, avanzamos entre los árboles, llamando su nombre, pero lo único que nos respondía era el eco distante de nuestras voces. Finalmente, el comandante ordenó regresar. No podemos buscar a ciegas, dijo. Revisaremos por la mañana. Esa noche, nadie pudo dormir bien. Yo me desperté varias veces, convencido de que había oído pasos alrededor del campamento. Pero cada vez que salía de mi tienda, no había nada. Solo el susurro del viento entre las hojas. A la mañana siguiente, salimos en busca del Callado con más energía, pero también con más miedo. Después de un par de horas, el más joven fue quien lo encontró, o al menos, algo de él. Estaba revisando un enorme tronco hueco, cubierto de lodo y musgo, cuando de repente gritó: «¡Aquí hay algo!». Corrimos hacia él, y lo que vimos nos dejó sin palabras. Dentro del tronco, casi completamente enterrado en el lodo, estaba el casco del Callado. No había rastro de su cuerpo, pero el casco estaba limpio, como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente. El comandante lo sacó con cuidado y revisó los alrededores, pero no encontramos nada más. La selva estaba en completo silencio, como si contuviera el aliento. Esa noche, el ambiente en el campamento era pesado. Nadie hablaba mucho, y cuando lo hacían, susurraban, como si temieran ser escuchados. Algunos insinuaron que el Callado podría haber sido víctima de algún animal, pero ninguno de nosotros lo creía. Un animal no hubiera dejado el casco así, como una advertencia. El más joven estaba especialmente afectado. Lo encontré sentado junto al fuego, temblando a pesar del calor. Me senté a su lado y le ofrecí un cigarro. «No fue un animal», dijo de repente. «¿Qué estás diciendo?». «Algo me vio. Cuando miré dentro del tronco, no lo vi, pero lo sentí. Estaba allí esperando». Quise decirle que solo estaba imaginando cosas, pero no pude, porque yo también había empezado a sentirlo. Esa presencia que parecía acecharnos desde la espesura. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a desmoronarse. Esa noche, uno de los soldados de guardia juró haber visto algo moverse entre los árboles. «Era como una sombra», dijo al día siguiente, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Pero no hacía ruido, y cuando apunté con mi linterna no había nada. El comandante nos reprendió por dejarnos llevar por el miedo. La selva juega con la mente. Si empiezan a ver cosas es porque no están durmiendo lo suficiente. Pero incluso él parecía inquieto. Al tercer día decidimos abandonar el área. Habíamos perdido la comunicación con la base, y nuestro racionamiento se estaba agotando. Además, la desaparición del Callado pesaba demasiado en el grupo, pero la selva no nos iba a dejar ir tan fácilmente. Mientras desmontábamos el campamento, el más joven gritó nuevamente. Esta vez, sostenía una de nuestras machetas cubierta de algo que parecía sangre seca. Estaba clavada en el suelo, a pocos metros de su tienda. Nadie sabía cómo había llegado allí.
Todos juramos que no habíamos oído nada durante la noche. «Esto no es normal», dijo uno de los veteranos. «Aquí hay algo más que animales». El comandante nos apuró a movernos. «Vámonos de una vez, ya no hay nada más que hacer aquí». Pero mientras avanzábamos, parecía que la selva se cerraba a nuestro alrededor. El aire se hacía más pesado, y los sonidos habituales, como el canto de las aves o el murmullo de los insectos, desaparecieron por completo. Nunca olvidaré cómo terminó todo. Habíamos caminado por horas, intentando seguir el curso del río para encontrar una salida. Pero el río parecía haberse desvanecido, como si la selva lo hubiera absorbido. Entonces lo vimos. Un árbol enorme, mucho más grande que cualquier otro que habíamos encontrado. Su tronco estaba hueco, como el que habíamos visto antes, pero este parecía palpitar, como si tuviera un corazón latiendo dentro. Y allí, en su base, estaba el más joven, de pie, mirando fijamente el hueco. Corrí hacia él, pero el comandante me detuvo. «No te acerques», dijo con voz firme. Pero ya era demasiado tarde. El más joven giró la cabeza hacia nosotros, y sus ojos eran completamente negros. «Está aquí», dijo con una voz que no era la suya. Un viento frío nos envolvió, y antes de que pudiéramos reaccionar, el más joven se lanzó al hueco del árbol. Desapareció en un instante, como si el árbol lo hubiera tragado. El comandante gritó órdenes, pero nadie se movió. Estábamos paralizados por el miedo. Finalmente, el comandante ordenó que retrocediéramos. «No podemos hacer nada por él. Tenemos que salir de aquí». Y lo hicimos, dejando atrás ese árbol maldito y a nuestro compañero. Cuando finalmente encontramos la salida de la selva, éramos solo 6. No volvimos a hablar de lo que pasó allí, y nadie presentó un informe detallado. ¿Qué podríamos decir? Que un árbol se había llevado a nuestros compañeros. Nadie nos habría creído. Hasta el día de hoy no sé qué era lo que habitaba en esa selva, pero sé que no era humano, y cada vez que cierro los ojos veo ese árbol latiendo en la oscuridad, esperando su próxima víctima. Hay cosas que un soldado no puede olvidar, incluso cuando el mundo parece seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Mi historia comienza en la selva del sur de México, un lugar donde el aire pesa tanto como los silencios que esconden secretos. Era un operativo rutinario, al menos eso creíamos. Un reconocimiento en busca de campamentos ilícitos, cargando con la humedad pegajosa y la idea de que no había peligro real. Me habían asignado al destacamento hace unos años, pero nunca me acostumbré del todo a las noches sin luna, al crujir de la selva que parecía estar viva. Era una vida dura, pero la camaradería con los compañeros lo hacía llevadero. Aprendí a confiar en ellos tanto como en mis propias manos, pero también aprendí que la selva nunca muestra su rostro real hasta que es demasiado tarde. Aquella mañana, la misión comenzó como cualquier otra. Habíamos avanzado durante horas entre los matorrales, cortando lianas y apartando ramas. Los animales nos observaban desde las sombras, indiferentes, mientras nuestras botas se hundían en la tierra mojada. Estábamos 8 hombres, bien equipados, pero no preparados para lo que estaba por venir. Al mediodía llegamos a un río. Era un cuerpo de agua sereno, de corriente suave, con un brillo cristalino que parecía una invitación. No estaba en el mapa, pero tampoco le dimos importancia. Aquí los mapas son como promesas. No siempre se cumplen. El líder de la patrulla ordenó que cruzáramos y siguiéramos avanzando. El agua apenas llegaba a las rodillas, y la corriente era tan leve que no había riesgo de que nos arrastrara. El primero en cruzar fue un compañero que todos llamábamos el Flaco. Siempre tenía una broma lista, incluso en los momentos más tensos. Cruzó con calma, riéndose de nuestras caras sudadas. «Vamos, apúrense antes de que el cocodrilo se despierte», dijo mientras sus botas hacían chapoteos que se mezclaban con nuestras risas. Uno a uno comenzamos a cruzar. Yo iba casi al final. Recuerdo el frescor del agua, una bendición momentánea contra el calor sofocante. Todo parecía normal hasta que notamos que faltaba alguien. «El Flaco no está», dijo uno de los muchachos, su voz cargada de incredulidad. Al principio pensamos que estaba jugando, escondido en alguna parte,
Pero el río era llano, sin lugar donde esconderse. Nadie lo había visto salir del agua. ¿Está bromeando otra vez?, preguntó uno, con un tono de molestia. No es su estilo, no así, respondió otro, más serio. El líder ordenó que regresáramos al agua para buscarlo. Gritamos su nombre, escudriñamos la superficie y las orillas. No había rastro de él, ni una señal, nada. Lo único que encontramos fueron sus botas, perfectamente alineadas junto a la orilla. Parecían haberse quitado con cuidado, como si hubiera decidido caminar descalzo. Pero eso no tenía sentido. «Esto no está bien», murmuré, aunque nadie respondió. La búsqueda continuó durante horas. Revisamos cada rincón del río, sumergiéndonos hasta donde el agua lo permitía. La preocupación comenzó a transformarse en algo más oscuro, un miedo que nadie quería admitir. Los ruidos de la selva parecían haberse detenido, dejando un silencio antinatural que se sentía como un zumbido en los oídos. Fue al caer la tarde cuando sucedió. El río, que hasta ese momento había permanecido transparente, comenzó a teñirse de rojo. Al principio fue una mancha pequeña, como si alguien hubiera derramado pintura. Pero se expandió rápido, cubriendo el agua hasta donde alcanzaba la vista. «¿Qué demonios es eso?», gritó uno de los hombres, retrocediendo como si el agua pudiera saltar hacia él. Nadie podía explicar lo que estaba pasando. Tocamos el agua con los dedos, pero no era sangre, o al menos no tenía la textura ni el olor que uno esperaría. Era como si el río hubiera absorbido algo que lo había transformado. El líder decidió que nos retiráramos de inmediato. No había rastro de nuestro compañero, y el extraño fenómeno del río nos había dejado helados. Esa noche, acampamos a una distancia prudente, pero ninguno pudo dormir. Al caer la noche, el ambiente se volvió opresivo. Los ruidos habituales de insectos y aves estaban ausentes. En su lugar había un silencio que parecía observarnos. Nadie hablaba, pero todos compartíamos la misma sensación. Algo nos estaba mirando desde la oscuridad. A mitad de la noche, uno de los compañeros despertó gritando. Decía que había visto a El Flaco en sueños, que estaba parado en medio del río, llamándonos con una voz que no era la suya. Lo calmamos como pudimos, aunque sus palabras nos afectaron a todos. Esa madrugada, decidimos regresar a la base. Pero la selva parecía haberse transformado. Los senderos que habíamos marcado desaparecieron y el río ya no estaba donde lo recordábamos. Era como si el lugar hubiera cambiado mientras dormíamos. Uno de los hombres, el más supersticioso, comenzó a rezar en voz baja. «Esto no es normal. Algo nos está jugando una mala pasada», dijo el líder. Pero su voz carecía de la firmeza habitual. Finalmente logramos encontrar el río, aunque no se parecía al que habíamos cruzado. El agua seguía teñida de rojo, pero ahora tenía una textura más espesa, casi aceitosa. A pesar de nuestras dudas, decidimos buscar una vez más a nuestro compañero perdido. Había algo en todos nosotros que no nos dejaba abandonar el lugar. Mientras buscábamos, uno de los hombres lanzó un grito. Había encontrado algo flotando en el agua, un chaleco militar. Era el de El Flaco. Lo sacamos, pero estaba desgarrado, como si algo lo hubiera mordido. No había rastro del cuerpo. «Ya basta. No podemos quedarnos aquí más tiempo», ordenó el líder, aunque su rostro estaba pálido. Cuando nos alejábamos del río, escuchamos un sonido. Era bajo, como un lamento que venía desde el agua. Nos detuvimos, congelados. Y entonces lo vimos. En medio del río, donde la corriente se había detenido, apareció una figura. Era El Flaco. Pero no era él. Su cuerpo estaba hinchado, con la piel pálida y los ojos abiertos, mirando directamente hacia nosotros. Lo peor fue su sonrisa, algo que no era humano. «¡Corran!», gritó alguien, rompiendo el hechizo que nos tenía clavados en el lugar. Corrimos sin mirar atrás, dejando todo lo que no podíamos cargar. No sé cómo logramos salir de esa selva, pero cuando llegamos a la base, ninguno volvió a hablar de lo que pasó. El reporte oficial declaró a El Flaco como desaparecido en acción. Nadie mencionó el río, ni el agua roja, ni la figura que nos había mirado desde la oscuridad. Ahora, cuando cierro los ojos por la noche, veo su sonrisa. La selva no se lleva a sus víctimas de forma convencional. Nos deja con recuerdos que pesan más que cualquier mochila. Y aunque el mundo sigue adelante, hay algo que siempre me persigue. En la selva,
Algunas cosas simplemente no pueden ser explicadas. La primera vez que me asignaron a Chiapas no esperaba que la selva me atrapara de esa manera. Uno escucha historias, claro. Los viejos cuentan leyendas entre bromas mientras limpian sus armas o se sientan alrededor del fogón. Pero una cosa es escuchar y otra vivirlo. Yo era un muchacho de ciudad, criado entre calles de asfalto y ruido constante. Mi único contacto con la naturaleza había sido durante los entrenamientos en zonas boscosas. Sin embargo, la selva es distinta, es viva, susurrante, opresiva. Te rodea, te observa, te traga sin que te des cuenta. Era mi primera misión en la región y el calor parecía derretirnos mientras patrullábamos un terreno desconocido. Éramos 6 en el escuadrón, todos hombres jóvenes, curtidos por el rigor del adiestramiento, pero, en nuestra mayoría, inexpertos en aquel entorno. El teniente nos comandaba con voz firme y una mirada que no admitía dudas. Entre nosotros, había uno al que llamábamos Culebra, un apodo que no recuerdo quién le puso, pero que le calzaba bien. Era un tipo hábil, silencioso, y tenía una extraña fascinación por las serpientes. Decía que eran guardianas de secretos ancestrales, que nunca matáramos a una sin razón. Durante las noches, en lugar de dormir, se dedicaba a caminar alrededor del campamento, siempre atento al más mínimo sonido, al movimiento más imperceptible. Era como si la selva le hablara y él entendiera su lenguaje. A veces, eso nos tranquilizaba, otras nos ponía nerviosos. La misión era sencilla, al menos en papel: patrullar una zona cercana al río Usumacinta. Las autoridades locales reportaban movimientos extraños y el rastro de lo que parecía ser una banda armada. No había señales claras, pero el protocolo era claro: explorar, reportar y evitar el enfrentamiento si no era necesario. El cuarto día de marcha nos llevó a un claro rodeado de ceibas inmensas. Allí, la sensación de inquietud se volvió más intensa. La humedad era insoportable, y cada paso levantaba el olor a tierra mojada y hojas en descomposición. Pero lo peor era el silencio. Habíamos caminado horas sin escuchar a los monos aulladores ni el canto de los tucanes. Solo el ruido de nuestros pasos y el peso de nuestra respiración rompían aquella calma inquietante. «Algo no está bien aquí», dijo el teniente, y todos asentimos. Nadie quería admitirlo, pero lo sentíamos en la piel. El aire parecía pesado, cargado de algo que no sabíamos nombrar. Esa noche, decidimos acampar cerca del claro. Hicimos una pequeña fogata para ahuyentar a los insectos y tratamos de no pensar demasiado en lo que nos rodeaba. Sin embargo, poco después de medianoche, lo escuchamos por primera vez. El sonido de un cascabel. Era un ruido tenue, rítmico, que parecía venir desde lo profundo de la selva. ¿Escucharon eso?, preguntó uno de mis compañeros, apretando su rifle con fuerza. Nadie respondió. Nos miramos entre nosotros, buscando alguna explicación racional. «Es solo una serpiente», dijo Culebra con una sonrisa tranquila. «Están activas por la noche, no hay de qué preocuparse», pero algo en su voz no me convenció. No parecía ser el mismo. Durante el resto de la noche, el sonido del cascabel continuó, apareciendo y desapareciendo como un eco distante. Cuando finalmente amaneció, todos estábamos exhaustos. El quinto día empezó con tensión. Avanzábamos más lento de lo habitual, atentos a cualquier movimiento. Sin embargo, el teniente decidió mantenernos en marcha. El cascabel ya no sonaba, y queríamos creer que todo había sido nuestra imaginación, un efecto del cansancio acumulado. Culebra, sin embargo, estaba extraño. Hablaba poco y caminaba más apartado del grupo, como si estuviera siguiendo algo invisible para los demás. Fue entonces cuando comenzó a quedarse atrás. Primero, solo unos pasos, luego distancias mayores. «¿Estás bien?», le pregunté durante un alto. Me miró con una sonrisa vaga, como si estuviera pensando en otra cosa. «Claro, no pasa nada. Solo que esta selva tiene algo especial. ¿No lo sientes?». «No sé de qué hablas», le respondí, incómodo, pero algo en su tono me inquietó. Esa noche fue cuando todo se desmoronó. Habíamos armado el campamento en una ladera elevada, un lugar que nos daba buena visibilidad y cierto resguardo. Mientras tratábamos de dormir, el sonido del cascabel volvió, esta vez más fuerte y más cerca. Nos levantamos de inmediato, rifles en mano, formando un círculo alrededor del campamento. Pero no había nada.
solo la oscuridad de la selva y aquel ruido persistente que parecía moverse a nuestro alrededor. «Es una maldita serpiente», murmuró uno de los muchachos, pero su voz temblaba. Culebra estaba de pie, inmóvil, mirando hacia el bosque. «No es una serpiente cualquiera», dijo, casi en un susurro. «Esto es otra cosa. Nos está llamando». «¿Llamando? ¿De qué demonios hablas?», espetó el teniente, visiblemente irritado. «Nadie se mueve de aquí. ¿Entendido?». Pero Culebra no respondió. En algún momento de la noche, desapareció. Lo buscamos durante horas. Al principio pensamos que se había apartado un poco, como solía hacer, pero conforme avanzaba la mañana, la preocupación creció. Nadie entendía por qué había dejado su arma en el campamento, ni por qué no había respondido a nuestros llamados. Finalmente, el teniente decidió que no podíamos perder más tiempo. Si no lo encontrábamos antes del anochecer, tendríamos que reportarlo como desaparecido. Fue casi al atardecer cuando vimos algo que nos heló la sangre. Colgando de una rama, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito, estaba el rifle de Culebra. A su lado, enroscada y completamente inmóvil, había una serpiente muerta. Era grande, con escamas brillantes y un cascabel roto en la punta de la cola. «Esto no tiene sentido», murmuró uno de los hombres. El teniente se acercó con cautela, tomando el rifle con una expresión de profundo desconcierto. La serpiente no mostraba heridas visibles, pero algo en su postura, en la forma en que colgaba, parecía antinatural. «Vamos a movernos», ordenó el teniente. «Aquí no hay nada para nosotros». Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. El cascabel volvió, más insistente que nunca. Era como si se burlara de nosotros, como si nos dijera que no íbamos a salir de ahí. Algunos comenzaron a susurrar sobre leyendas locales, sobre espíritus guardianes y maldiciones. Nadie quería admitirlo, pero todos pensábamos lo mismo. Lo que había pasado con Culebra no era normal. Al amanecer el sonido cesó, pero el daño estaba hecho. Estábamos paranoicos, agotados, y la selva parecía más cerrada, más hostil. Intentamos continuar, pero era como si el bosque mismo quisiera impedirnos el paso. Finalmente, el teniente tomó la decisión de regresar. La misión podía esperar. Nuestras vidas, no. Cuando finalmente salimos de la selva, nadie habló del tema. Al redactar el informe, el teniente simplemente escribió que Culebra había desaparecido en circunstancias desconocidas. No mencionó el rifle ni la serpiente, pero nosotros sabíamos la verdad, o al menos una parte de ella. A veces, en las noches silenciosas, cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar el sonido del cascabel. No es fácil vivir con los recuerdos de ciertas misiones. Algunas de ellas no son tan fáciles de dejar atrás como las manchas de barro en las botas o los cortes en las manos. Esta historia, en particular, me sigue incluso en mis sueños. Y no pasa un solo día sin que piense en lo que ocurrió aquella noche en la selva de Chiapas. Cuando eres parte de las Fuerzas Armadas, aprendes a temer menos a los hombres y más a la naturaleza. La selva no es un simple escenario, es un ente vivo, te observa, te acecha, y te recuerda constantemente que no perteneces allí. Para un civil es un lugar exótico, lleno de ruidos y colores. Para nosotros es una trampa mortal con dientes afilados. Esa noche en específico formábamos parte de un grupo de 6. Habíamos sido desplegados en una misión aparentemente rutinaria, investigar reportes de actividades ilegales en un punto cercano a la frontera. Nada nuevo para nosotros. El día anterior lo habíamos pasado moviéndonos entre la espesura, con el sol sofocante sobre nuestras cabezas, y los mosquitos cubriendo nuestra piel como una segunda capa. Para cuando cayó la noche, estábamos exhaustos. «Montamos el campamento aquí», ordené, o más bien sugerí. Sabía que todos estaban tan cansados como yo y que no había forma de avanzar más sin que alguien se lesionara o colapsara. El lugar que elegimos era una pequeña explanada rodeada por árboles altísimos. La maleza era más densa a unos pocos metros, pero allí teníamos suficiente espacio para una fogata. La noche en la selva es un muro de oscuridad absoluta. La única luz provenía de nuestra fogata, y más allá de su tenue resplandor, todo era sombras. No éramos un grupo de novatos. Todos teníamos experiencia en situaciones difíciles, pero esa noche había algo diferente. Una tensión que no podía explicar.
Mientras cenábamos nuestras raciones, nadie hablaba más de lo necesario. El único sonido era el de los insectos y el crujido ocasional de la madera ardiendo. Fue Pedro, el más joven del grupo, quien lo dijo primero. ¿Vieron eso? Levanté la mirada y lo vi fruncir el ceño, mirando hacia la espesura más allá de la fogata. ¿Qué cosa?, pregunté, con más fastidio que interés. Algo se movió entre los árboles. Todos dirigimos la mirada al mismo punto, pero no había nada, solo la densa oscuridad y el interminable coro de la selva. «Seguro fue un mono o un coatí», dijo Martín tratando de restarle importancia. «Aquí todo se mueve, muchacho». Pedro no parecía convencido, pero no insistió. Yo tampoco le di más importancia. En la selva, los ruidos y movimientos extraños son el pan de cada día. Sin embargo, esa sensación de incomodidad creció. Nos turnábamos para hacer guardia, y me tocó el tercer turno. Recuerdo estar sentado junto al fuego, revisando mi arma por enésima vez, cuando escuché algo. Era un sonido sutil, como de ramas quebrándose bajo un peso que no era el de un animal pequeño. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Entonces sentí esa extraña sensación en la nuca, como si alguien estuviera observándome desde los árboles. Me obligué a respirar profundo. El cansancio y la sugestión suelen jugarte malas pasadas en esos lugares. ¿Todo bien?, preguntó Héctor, quien se había levantado para su turno. Asentí, aunque no estaba seguro. Me fui a acostar, pero el sueño no llegó fácilmente. Apenas habían pasado unas horas cuando los gritos me despertaron. Era Pedro. Lo vi de nuevo. Nos reunimos alrededor de la fogata. Pedro señalaba hacia los árboles, con la cara pálida y el sudor cubriendo su frente. Algo estaba allí. Se movía rápido entre los troncos. No era un animal, era algo más. ¿Qué viste exactamente?, pregunté, intentando mantener la calma. No lo sé. Era como una sombra, pero no se movía como una persona. Era más grande, más... ¿Ya terminaste?, interrumpió Martín, claramente molesto. Seguro estás viendo cosas por el cansancio. Pero Pedro no se calmaba, y lo que dijo después hizo que todos lo miráramos con más atención. No tenía ojos, pero sentí que me estaba viendo. El silencio cayó sobre nosotros como una losa. Finalmente, Héctor decidió poner fin al asunto. Vamos a revisar. Si no hay nada, se acaba la discusión. Pedro insistió en que quería ir él mismo, así que lo dejamos. Martín y Héctor lo acompañaron mientras el resto nos quedábamos vigilando el campamento. Pasaron 15 minutos, luego 20. Empecé a preocuparme. Ya deberían estar de vuelta, dijo Javier, quien compartía mi misma sensación de inquietud. Fue entonces cuando escuchamos los gritos. ¡Ayuda! ¡Regresen! Corrimos hacia la dirección del sonido, dejando atrás el campamento. Cuando los encontramos, solo estaban Martín y Héctor. Estaban pálidos y sin aliento. ¿Dónde está Pedro?, pregunté, intentando mantener la calma. No lo sabemos, respondió Héctor con la voz temblorosa. Estaba caminando frente a nosotros y de repente... ¿De repente qué? Sus huellas desaparecieron. Fue Martín quien lo explicó mejor, aunque apenas podía hablar de lo aterrado que estaba. Estábamos siguiendo su rastro. Había marcas claras en el suelo, pero de un momento a otro se detuvieron. No había señales de que hubiera corrido o caído. Simplemente se acabaron. Miré hacia el lugar que señalaban. Era cierto. Las huellas de Pedro se detenían abruptamente en la tierra, como si algo lo hubiera levantado del suelo. Esto no tiene sentido, murmuré, pero sabía que no era normal. Nada de eso era normal. Pasamos el resto de la noche buscando, pero no encontramos ni rastro de Pedro. Cada sonido en la selva nos hacía saltar. A medida que las horas pasaban, la idea de que algo lo había tomado, algo que no podíamos ver ni entender, se hizo más difícil de ignorar. Cuando amaneció decidimos regresar. No podíamos quedarnos allí más tiempo. La selva nos estaba devorando, no solo físicamente, sino mentalmente. Al llegar al puesto de mando, reportamos lo sucedido. No omitimos detalles, aunque sabíamos que muchos no nos creerían. Mandaron un equipo de búsqueda, pero nunca encontraron a Pedro. Hasta el día de hoy,
Sigo preguntándome qué fue lo que vio entre los árboles, qué fue lo que nos observó esa noche desde las sombras. Hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que se ocultan donde menos esperamos. Y en la selva de Chiapas, una parte de mí quedó atrapada junto con Pedro, bajo la mirada de algo que aún no puedo nombrar. He pasado más noches de las que puedo contar en lugares olvidados por el mundo, pero jamás una como esa. Todavía me despierto con el sonido de la selva resonando en mis oídos, los gritos ahogados y esa maldita bruma envolviéndonos como un sudario. Si estás dispuesto a escuchar, te contaré lo que ocurrió en aquella misión, aunque te advierto no es algo que deje dormir tranquilo. Era diciembre en algún rincón del sureste mexicano en la vasta y húmeda selva que parece no tener fin. Para ser honesto, no recuerdo exactamente cómo me enlisté para esa operación. Supongo que la promesa de un propósito más grande me cegó en su momento. La disciplina, las marchas, el crujido del machete cortando las ramas, era lo único que conocía desde hace años. Esa noche, como tantas otras, el calor parecía sofocar el alma, pero había algo diferente. A pesar del sudor que empapaba nuestras camisas y del aire pesado, la selva estaba demasiado callada. Incluso el canto usual de los insectos parecía apagado. Solo se oía el sonido de nuestras botas, aplastando la tierra húmeda, y las respiraciones pesadas de mis compañeros. Éramos 7 en total, pero parecíamos 10 veces más grandes con todo el equipo a cuestas. Mochilas, fusiles, linternas y radios. ¿Ya sientes ese olor?, preguntó Ortega, el más supersticioso del grupo. Asentí sin pensar mucho. Había algo raro en el aire. Era un aroma metálico, extraño para la selva. No era el olor usual de la vegetación ni el de la humedad. Era algo que no podía identificar, pero que me incomodaba profundamente. Sin embargo, en el ejército aprendes rápido a no hacer muchas preguntas. Si no es una orden o un peligro evidente, sigues adelante. Caminamos unas cuantas horas más antes de que algo nos obligara a detenernos. Habíamos llegado a un claro donde las copas de los árboles se separaban lo suficiente como para ver el cielo. Pero no había estrellas, ni luna, solo una neblina gris que descendía lentamente como una cortina impenetrable. Nunca había visto algo igual en la selva. La bruma no se movía con el viento, simplemente estaba allí, pesada, aplastante. «Parece humo», comentó López, el líder de nuestro grupo. Todos estábamos tensos, y su voz apenas logró calmar a los demás. Nadie quería admitirlo, pero había algo profundamente antinatural en aquella niebla. «Avanzamos en formación cerrada», ordenó. «Nada de dispersarse. No perdamos de vista al de adelante». Nos adentramos en la bruma con cautela. Las linternas apenas iluminaban un par de pasos delante de nosotros. Ortega, que iba al frente, era apenas una sombra difusa. Estábamos rodeados de una negrura extraña, como si la niebla absorbiera toda la luz. «¡Alto!», gritó Ortega de repente, y todos nos detuvimos en seco. «¿Qué pasa?», pregunté. Él se giró hacia nosotros, con los ojos desorbitados. «Juro que escuché algo, allá adelante, como si alguien caminara». Lo miré fijamente. No había forma de que alguien más estuviera en esa área. Llevábamos días de marcha sin toparnos con un alma, pero su miedo era palpable, y no podía ignorarlo. «Dame el machete, voy a echar un vistazo». «No», López fue firme. «Nadie va solo. Ortega, muévete con cuidado y avisa si ves algo». Ortega asintió, aunque sus manos temblaban. Dio un paso hacia adelante, luego otro, y luego desapareció. No me refiero a que se perdió entre la niebla. No. Desapareció ante nuestros ojos. Ni un grito, ni un ruido. Un segundo estaba ahí. Y al siguiente, nada. «Ortega», López gritó con una mezcla de autoridad y terror, pero no hubo respuesta. Solo el silencio. Nos miramos unos a otros, con el sudor corriéndonos por las caras, y en ese momento supe que estábamos en problemas. «No se separen», ordenó López, aunque su voz ya no era tan firme. «Avancemos despacio y atentos». Cada paso que daba sentía como si la selva me estuviera tragando. Mis manos apretaban el fusil tan fuerte que me dolían los dedos. La niebla era cada vez más densa, y lo peor era que parecía que el tiempo mismo se había detenido. No podía decir cuánto tiempo habíamos estado buscando,
pero me pareció una eternidad antes de que algo rompiera el silencio. Fue un grito, no humano. No sé cómo describirlo. Era un sonido que parecía venir de todas partes y ninguna al mismo tiempo, como si la niebla misma estuviera gritando. Nos quedamos paralizados, y lo siguiente que supe fue que otra figura había desaparecido. Esta vez fue Sánchez. Estaba justo detrás de mí, y al girarme, solo vi vacío. ¡Atrás! ¡Regrésense al claro! López perdió la calma. Su voz se quebraba mientras nos ordenaba retirarnos. Era evidente que no sabía qué hacer. Y, para ser franco, nadie lo sabía. Corrimos. Las ramas y las raíces parecían querer detenernos, pero no nos importaba. De alguna forma, logramos salir de la niebla, jadeando y mirando a nuestro alrededor como animales acorralados. Éramos 5 ahora, y ninguno podía explicar lo que acababa de pasar. ¿Qué era eso?, preguntó Velázquez, su voz apenas un susurro. Nadie respondió. López sacó el mapa y lo revisó con manos temblorosas. No podemos quedarnos aquí. Vamos a rodear el área y buscar un camino más seguro. ¿Y Ortega? ¿Y Sánchez?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. López no contestó, simplemente nos miró, y en sus ojos vi el mismo terror que sentía en mi interior. No íbamos a volver por ellos, no podíamos. El resto de la noche fue un caos. Intentamos alejarnos de la niebla, pero parecía que nos seguía. Cada vez que creíamos estar fuera de su alcance, aparecía de nuevo, más densa, más oscura, y siempre venía acompañada de ese grito inhumano. Uno a uno, mis compañeros fueron desapareciendo. Velázquez fue el siguiente, luego Pérez. Ni siquiera tuve tiempo de procesar lo que estaba pasando. Para cuando me di cuenta, solo quedábamos López y yo. Estábamos agotados, con los rostros cubiertos de tierra y el cuerpo temblando. Sabíamos que era cuestión de tiempo antes de que la bruma nos atrapara también. No podemos dejar que nos atrape, dijo López, con una determinación que no esperaba. Sacó una granada de su cinturón y la miró como si fuera su única salvación. Si llega el momento, ya sabes qué hacer. No tuve fuerzas para discutir, solo asentí. No sé cuánto tiempo más seguimos caminando. Perdí la noción de la realidad. La selva se convirtió en un laberinto interminable, y la niebla nos rodeaba como un depredador jugando con su presa. Finalmente, López también desapareció. Fue tan rápido que ni siquiera lo vi venir. Solo escuché su voz llamándome desde algún lugar dentro de la bruma. «Ven, aquí estoy, rápido». Pero no era su voz, era algo más, algo que la imitaba. Y supe en ese instante que estaba completamente solo. La bruma me alcanzó poco después. No intenté huir, no tenía sentido. Sentí cómo me rodeaba, cómo el frío me atravesaba los huesos, y luego... nada. Solo oscuridad. No sé cómo sobreviví. Desperté en un hospital militar con el cuerpo lleno de heridas que no recuerdo haber recibido. Me dijeron que me encontraron solo, delirando en la selva. No encontraron rastro de mis compañeros, ni del equipo, ni siquiera de nuestras huellas. Ahora vivo con ese recuerdo, o con lo poco que queda de él. La niebla nunca me dejó realmente. La veo en mis sueños. La siento en mi piel cuando la noche es fría. Y a veces, cuando el silencio es absoluto, juro que escucho ese grito inhumano llamándome otra vez.